y me hace volver. Tiemblan las sonrisas, Tiemblan las sonrisas. ¿Qué cosa? Son malos ustedes con el presidente. No, Son malos. ¿Pero por qué? Porque hay mucha gente que está contenta y lo aplaude. Por ahí nosotros no. Y yo creo, a ver, yo digo, hablando, para mí a Macri se le terminó. Yo creo que ya hace bastante tiempo que se le terminó. Y ahora Y hoy te creo digo, que está ya de regalo. ahora te digo, Y yo no diría que está de regalo. Yo creo que lo mejor que puede hacer, como buen patriota, si es que realmente quiere al lo país, salva que- Vidal, a Macri lo salva Vidal. Y sí, no que para la menor duda. Macri es el salvavidas de Pero- plomo y Vidal es te digo que lo termina salvando Vidal a Cambiemos, Pero con esta situación económica, Santiago, por más que lo ponga, traiga a los Reyes Magos, no lo salva más. Es ya inconcebible, es ya... Bueno, los Reyes Magos ya estaban. Estaba el mago sin dientes, no sé qué los Reyes Magos está Peña, está Lujones. no, el otro, el importado, ¿Caputo? No, el importado. ¿Saleri? No, el que le hace todo, el que le escribe las cosas sí, a el Macri. peruano. Durán Barba, no me salía, ese medio pijotero, ¿no? y Mauricio, los tres Reyes Magos. Sí, yo creo que hablando en serio, Gaspar Melchor y va a saltar. hablando en serio, yo creo que lo mejor que puede hacer, no sé, dejarlo, entregar, dar elecciones internas, pero no podemos seguir destruyendo el país. Esto es lo lamentable. Por ahí nosotros, ya esta generación nos damos de vuelta, pero ¿cuál es el camino que vamos a dejar a la futura generación? Yo dije... Eso es lo más preocupante. Yo dije que íbamos a tener un dólar a 45, yo dije que íbamos a tener un dólar a 50 pesos, si buscan los registros de lectura política, está dicho. Más allá del dólar. Sí. Es el futuro del país lo que a mí me preocupa. A mí me preocupa, no me preocupa. Estuve contento cuando... Bueno, vos sos profesional, sabés lo que significa para un profesional esto. Cuando llegaron los científicos de Argentina y en menos de 6, 7 años pusimos 2 satélites en el espacio, pensé, sinceramente, y estuve contento, pensé que íbamos a ser uno de los países del primer mundo. Y sin embargo hoy terminamos prendiendo una vela para poder alumbrarnos después de eso. Bueno, yo no tengo ese optimismo. Ahora no. No lo tuve antes tampoco. Y bueno. La Argentina transitó un camino, como dice el turco así, de una revolución imaginaria. Sí. Porque lamentablemente desde que empezó la democracia, para tomar solo ese periodo, no hemos dejado de progresar en la progresa. Sí, eso sí. Y cuando, digamos, nosotros hemos tenido 2 gobiernos de corte peronista extensos, como el del Carlos Menem y el del matrimonio Kirchner, y fíjate que al final siempre contás pobres, contás atraso, contás necesidades insatisfechas, pero necesidades esenciales insatisfechas. Cada vez más villas. Sí. ¿Cada vez? Más villas. En La Plata Cada los vez últimos 10 años. 146 villas. Y además, Los últimos 15 por eso, años. más allá, digamos, de que yo comparto el diagnóstico que hacemos respecto del actual gobierno, nosotros no venimos de un país que era Suecia. No, nunca existió eso. Bueno, yo eso lo discuto. Creo que fue antes que naciera yo, por ahí Bueno, existió. pero nosotros tenemos una edad parecida. Pero en la década del 60 había pleno empleo, había villas, Sí. pero la villa era una instancia intermedia para pasar al lote en el conurbano. Pero la villa existió en todos los países del mundo, en Estados Unidos, en Francia. Pero Argentina, sí, pero existe. hoy Pero son- no la cantidad que tenemos Bueno, hoy son ciudades. Sí, sí. Son ciudades de Dios. Institucionalizada ya. Bueno, nosotros hemos estructurado esa pobreza. Ahora, esa discusión nosotros hoy la seguimos, inclusive alentada por el propio oficialismo, mordiéndonos la cola, volviendo a las soluciones, si falta que vuelva Menem. Porque esto también ocurrió cuando de la Rúa se va en el helicóptero. Bueno, pero si vuelve Menem, por ahí capaz que llegamos a la estratosfera para ir a... Bueno, Pobre, está muy- miremos el lado bueno, ¿no? Está muy viejo, pobre. Pero vos sabés, vos como arquitecto la pasada me decía una diputada, que hoy en día, en vez de la villa, estamos creando villa casco urbano. ¿Sí? ¿Sabes por qué te digo? Porque la cantidad de chicos que fueron en su momento a alquilar otra casa, hoy tuvo que, por falta de
de medio para pagar el alquiler, tuvimos que volver a la casa de los viejos, pusieron una casilla o 4 chapas atrás de la casa, dejaron todo como un depósito y duermen en una pieza de los padres. Así que estamos creando una villa de casco urbano, en ese sentido. Bueno, cuando se ven los indicadores de pobreza y atendiendo solamente al tema de los niños, ves la cantidad de niños pobres que inciden en en esas estadísticas, es aterradora. Y son generaciones perdidas ya para la próxima. Exactamente, amén de todo lo que vos estabas hablando fuera de aire con respecto a la alimentación, a la educación, a la salud. Sí. Hoy fíjate que no hay escuelas nuevas para albergar a tantos chicos pobres, que hay en estos cordones de periferia, en todas las ciudades, hasta en el Chaco hay cordón de periferia, en el Chaco, en Resistencia. Sí, Cuando vos siempre pensabas que eran en los grandes conglomerados urbanos. Sí, lo que es más preocupante en este momento, eso dicho por los médicos, son estas generaciones. Por ahí en la década del 70, las generaciones de esos 30.000 que desaparecieron fueron gente pensante que hoy es el vacío que hoy el día el peronismo tiene. Quedamos sin gente de cerebro que haya pensado que podía haber llevado la política adelante. Y hoy tenemos los chicos que hoy en día, según los médicos, normalmente dice que la alimentación es una buena alimentación y si son los futuros del día de mañana, los chicos son una buena alimentación entre 3 meses en el vientre de la madre. Y después de nacido, hasta los 7, 10 años, es fundamental una buena alimentación. Si no, cuando llegue después, no sé, digamos en la facultad, después fracasan. Y hoy tenemos, no puede ser que en La Plata 64% de los chicos hoy en día estén en esa situación. O sea, que estamos preparando una generación que dentro de 10 años, una generación que nos sirve. No va a pasar lo mismo que nos pasa hoy en día, que son lo que nos falta a los cerebros políticos que podría haber pensado. Yo creo que eso también son preocupantes. En la época de Cafiero, Floreal Ferrara, que fue su primer ministro de Salud, hablaba de llegar a los barrios con la atención primaria de la salud. No esperar que el barrio tuviera que llegar a cualquiera de los hospitales hoy que son intersonales, como hay en La Plata, que hay 4 o 5 intersonales, y decía de fortalecer las salitas. Bueno, pero para fortalecer las salitas tenés que poner insumos, tenés que poner bueno, ese es el problema. En algunos casos tenés que hacer la salita. Bueno, hoy en día sobra no la hay salita. Hoy en día, bueno, la única vez que... No tienen para tomarle la presión a la gente. Claro, la única vez que funcionó, te digo porque uno hace 40 años que está en el Ministerio de Salud, la única vez que funcionó, lo que vos decías recién, en La Plata hay 35 centros de salud, ¿no? Fue allá por la época de 90 y pico cuando el doctor Musi estaba de ministro de Salud. ¿Qué es lo que hacía más? Se fabricar muchos de los medicamentos acá en el biológico de La Plata. Entonces, ¿qué es lo que hacía el Ministerio de Salud? Optaba de médicos en todos los centros de salud, porque ese es el primer paso que tiene que dar la gente. No puede ir al hospital a las 5 de la mañana, sacar un humo para decirle un médico por una angina, por una fiebre, se tienen que concentrar 200, 300 tipos de personas a las 5 de la mañana. ¿Pero cómo así? Pero a las 5 de la mañana en la salita no hay nadie. Por eso, pero tendría que estar la salita abierta de las 6 de la mañana hasta las 10, las 11 de la noche, como mínimo con un turno médico que le diga, mira, tenés una angina, tomar un antibiótico, andar a tu casa, esto, y no concentrarte todo en un hospital. Pero lo que pasa es que hoy en día no tenemos insumos, no tenemos médicos, ni siquiera tenemos para tomar la presión, entonces están ahí la unidad. A 3 cuadras de la salita de Gorina, un accidente, no tenían una herramienta para hacer una RCP a una persona que murió. No tiene nada. A 3 cuadras de la sala no tenían para hacerlo. Y a ese apuntaba Ferrara lo que vos decís. Sí, bueno, el programa se llamaba Tandos, que era un programa mítico. Pero más allá de eso, lo que planteaba Ferrara, que me parece que nunca se volvió a plantear con esa claridad, es llegar a la periferia, a los lugares en donde aparece la urgencia el fin de semana, la urgencia a la noche de madrugada, en donde vos tenés a lo mejor frío, donde tenés un día de lluvia y tenés que hacer un traslado de un familiar, que a veces ni siquiera tenés un vehículo adecuado, para llevarlo a un hospital que está en el centro. Tal cual. Es decir, que la idea de las salitas, de la Tandos de Ferrara, tenía la lógica esa, de estar en el lugar del episodio lo más cerca posible. Pero no solamente para la emergencia, estaba también para hacer el seguimiento, para hacer la salud bucodental, para atender a la que estaba embarazada y poder hacerle un seguimiento respecto de qué cosas debía hacer. Y no que esa persona embarazada tuviera que trasladarse. Hoy en La Plata, yo vivo en la zona de Los Hornos, en la parte de afuera del casco urbano,
Y la salita de ahí de Los Hornos, si yo paso de madrugada, está cerrada. Y ahí lo único que funciona es el UPA, que dentro trata ahora. Bueno, el UPA, lástima que el UPA fue un negocio, sí, porque sí. en realidad era también esta idea de hacer un cordón periférico a la ubicación de los hospitales intersonales para atender lo local. Claro. Pero lamentablemente, como todo fue un negocio, eso también. Y sí, lo que pasa es que ahí tenía que activarlo también, como vos decís, porque eso es un centro de concentración importante. Sí. ¿No? Para que no se concentren todos los hospitales. No, claro. Me parece que esos son Carmelo, ¿y cómo estás viendo la política a nivel local? Y yo creo que todavía está difícil en La Plata, por dos motivos. Primero que la desunión de hoy del peronismo es un caldo de cultivo para que gane el oficialismo. Esto es, si el peronismo hoy en día, o la oposición más que nada, porque bueno, tampoco podemos hablar siempre del peronismo. Yo creo que tienen que participar todos aquella oposición que no está de acuerdo con esta política económica. Y ahí me parece que lo principal factor es la unidad de todos los sectores. Si no, es imposible que esto lo pueda derrotar. ¿Vos considerás que Vidal está 2 puntos arriba de Cristina? Mira, yo creo que también el manejo hoy en día de la encuesta a mí me resulta muy sospechoso, Santiago, te tengo que decir sinceramente en esto. No sé, incluso uno habla con gente de clase media, y hoy en día cualquier clase media creo que hoy en día es lo que más sufre. La gente de bajos recursos ya está acostumbrada a sufrir siempre, pues esto es la realidad. Pero una clase media hoy en día que gana 35, 40, 50 mil pesos, que tiene su casa propia, es muy difícil afrontar la vida que tiene hoy día, que el enorme, abultada tarifa de luz que le viene, es el gas, no sé, el agua, el costo de la vida que ellos desarrollado hoy en día te sale 3 o 4 veces más. Y a mí me parece medio dudoso que hoy en día esa gente que han sufrido tanto diga, bueno, este es el único camino, este es el camino del presidente y yo sigo esto. Dudo que esa gente, que muchos de esos familiares por ahí perdió su trabajo, perdió esto, y digo, bueno, no me importa, no tengo para darle comer a los chicos, no puedo pagar la luz, no puedo pagar el gas, pero voy a seguir votando a Macri. Me queda la duda a mí eso. ¿Vos considerás que el camino del medio es lo que va... Y yo creo que sí. Lo que va a producir el éxito de... Y sí, depende un poco de la unidad de todos, si dejamos un poco entre todos, pensando ya por como plantea... O sea, los extremos se diluyen, digamos. No sé si se va a ir, y por eso te digo, depende, falta mucho todavía yo creo que el factor económico dentro de los primeros 2 meses aquí va a faltar. Pero ahí, digamos, ¿por qué planteas que el camino del medio es la alternativa, digamos, en un marco de unidad, claramente? En el marco de unidad yo diría que sí, ese sería el camino hoy en día, porque ahí está muy polarizado los dos extremos. Por ahí yo creo que el medio hoy en día sería como ni acá ni de allá, y por ahí probamos con esto. Porque hoy en día creo que no se puede seguir probando. ¿Y ese camino del medio, cómo lo ves? ¿Qué lo ves a Labaña? ¿Qué lo ves a Scioli? Si hablamos a nivel, hablamos a nivel nacional es una cosa, a nivel local me parece que esa línea de medio no existe hoy en día. Sí existe, no existe. Sí. Para mí no, por lo que vemos nosotros hoy en día en los barrios, en el casco urbano, para mí esa línea del medio en La Plata, si existe, está muy débil. ¿Y en la provincia? La provincia creo que hoy se está juntando, es interesante por ahí la gran cantidad de gente del medio que se está juntando. Hay que ver también si no pasa, si se puede unir, nos lleva a un egoísmo, porque es muy difícil que 3 o 4 candidatos se bajen. Y cuando va una interna que pierde, es mentira. Nosotros que tenemos experiencia en esto, nunca dice voy a trabajar 100%. El que ganó dice, bueno, que se arregle, por esto es así. ¿Cómo ves la posibilidad de que Macri vea que no puede detener la suba del dólar, de que vea que vayamos enfilando como para un corralito, porque estamos enfilando para un corralito cuando empiecen a cambiar los LELIC y veamos que el dólar sigue subiendo, vamos a estar, digamos, transitando la vereda del famoso corralito? Yo creo que eso puede hacer un antes y un después en cuanto a la presidencia de la nación o pensar en Macri y poder ser reelecto. Creo que eso acelera las elecciones y acelera la salida anticipada de Macri. Yo considero que Macri tiene una salida anticipada en función a partir del día 4, cuando la CGT
realice ese paro nacional, que empiece a salir a la cancha el pueblo. Creo que lamentablemente creo que le puso los puntos o la fecha a la CGT. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a ver el escenario donde me parece que se va a acelerar la salida de Macri, donde pueda llegar a haber alguna especie de asamblea legislativa o algo por el estilo, como para poder ordenar todo este lío. ¿Cómo lo ves vos eso? Yo lo único camino veo, yo no creo que pase el 2001, que para una explosión social por una cuestión económica. Eso no va a suceder. Yo creo que no vamos a volver a 2001, salvo en ese planteo que vos decís que pueda haber una explosión social. De lo contrario, no va a suceder. Yo creo que la Argentina tiene todavía un apoyo importante económico del Fondo Monetario que pueda llegar a las elecciones. Pero si no explota este año, explota el año que viene. Esto es indudable. ¿Cómo lo ves, Néstor, vos? No, a mí me aterra la idea de volver a salir. Recién él planteaba algo con el cual yo estoy de acuerdo, es decir, volver a repetir los errores es también un estallido con el 2001. Nosotros, esto que está ocurriendo ahora, son coletazos del 2001. Sí. Es decir, cosas no resueltas. Esto es como un cuerpo vivo, que de hecho lo somos, que ha sido mal atendido o en algún momento creyó que estaba mejor y volvió a las andadas y volvió a comer con sal y a aceptar que la presión se le vaya para arriba. El cuerpo tiene sus razones y nosotros como sociedad, si bien no tenemos esta lectura tan biológica, nos estamos comportando como tales. Es decir, están de vuelta algunos bailando arriba de la cubierta del Titanic. Y me parece que las expectativas que Macri despertó en ese famoso círculo rojo se han desvanecido casi a poco de andar, porque hoy son los mismos sectores que están volcando su apoyo y su interés en otra figura de la economía. Hoy lo único que te genera un precio es el dólar. Y no te genera, por ejemplo, el precio de la leche, no se genera el precio en el mercado. O sea, vos sabés que un dólar te va a costar 50 mangos, ponele, ¿no? O 45 o 47, ¿sí? Pero vas a comprar la leche y vos no sabés cuánto vale. Bueno, pero el dólar ha sido siempre así. Sí, históricamente. Yo creo que culturalmente la Argentina está metido y vive pendiente del dólar. Si anda bien, piensa en el dólar. Si anda mal, también piensa en el dólar. Yo creo que esto es una situación que en los otros países de la región no pasa, No sé si alguno de ustedes ha ido a Brasil, le ofrece dólar, no quiere saber nada. Bueno, eso es la realidad. Entonces vivimos, si andamos bien, estamos pendientes de dólar. Si andamos regular, también pensamos. O vamos a Uruguay o a otro país a comprar dólares. Me parece que eso tal vez es una cultura. ¿Viste? Además hay un mercado que ha crecido muchísimo de Menem para acá, que tiene que ver con mucho artículo importado, las ferreterías. Sí. Cualquiera que vaya a una ferretería, el 80% de la maquinaria que está ahí expuesta a precios variados, está importado. Tengo que cerrar el bloque, pero para cerrar el bloque necesito saber dos cosas que nos quedaron pendientes. ADEPRA. ¿Qué es ADEPRA? ¿Qué hace ADEPRA? Bueno, yo te digo... Carmelo Talavera, el prófugo del diario del día. ¿Qué hacen ADEPRA? Bueno, yo lo que te digo, Santiago, dos cositas y después ya nos vamos yendo, así le damos espacio a otro comentario de ustedes. Por lo tanto, nuestra organización sale allá más o menos hace unos 15 años atrás, a raíz de que en la ciudad de La Plata, y fundamentalmente porque nosotros tenemos esa gran vocación sobre el tema de las mujeres. Y hace unos 10 o 12 años atrás en la ciudad de La Plata teníamos cerca de 400 prostíbulos, de lo cual había más o menos unos 600 y pico de mujeres, y un 70% de esas mujeres tenían una explotación sexual. Y 40% era menor de edad. Eso menor de edad, menor de edad. ¿Y hoy qué tenemos? Menor de edad venía vías del norte entre Formosa, Misiones, Corrientes, llegaba Entre Ríos, se seleccionaba menor de edad, 40% para en La Plata. Y ya era una vergüenza en la ciudad de La Plata que se inauguraba un kiosquito y te ponía la figura de una mujer y te decía se inaugura un kiosco. Me parece que era una vergüenza ya. Bueno, pero ahí tenemos 1,60 para allá. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en esa? Se hizo un trabajo social, no solamente con la organización nuestra, sobre todo con muchas de estos grupos de mujeres que hoy ya estamos oficializados en esa época, y se hizo un trabajo muy interesante y se sacó por ordenanza de la Municipalidad de La Plata
con un voto del 100% de los concejales presentes. Y es el único municipio de la Argentina, con más de 2.400 municipios, que tiene esa ordenanza que prohíbe los prostíbulos. Y después se fueron, y hoy en día prácticamente no existe, por lo menos así. Ahora, simplemente. se prohibieron los prostíbulos, ¿sí? Hasta ahí vamos. Pero la práctica quedó en la calle. Porque vos vas caminando en la calle y encontrás la práctica. Entonces, Sí, ¿el huevo o la gallina? No, el tema es nosotros no estamos, cada uno puede hacer, está en libertad de hacer lo que quiera a su cuerpo. Lo que no estamos de acuerdo era el sistema de explotación que se hacía con las mujeres. Ese es un tema totalmente aparte. Ahora, cada uno si quiere seguir trabajando, eso no, es un tema totalmente independiente. Lo que no estamos de acuerdo son las explotaciones sexuales y fundamentalmente la explotación de menores, que en La Plata hubo un 40 y pico por ciento explotado por menores. Existía el prostíbulo bis, vos sabés de qué hablábamos en su momento. Acá se alquilaba vientre en la ciudad de La Plata y después, ¿sabés cómo? Te explico en pocas palabras y te digo. Normalmente los holandeses en su momento son los que más vientre alquilaban acá y la mujer era de origen paraguaya. Entonces esa pareja holandesa, europeo, que no podía tener familia, venían acá, contrataba a esas mujeres, quedaba embarazada el marido, pagaba todo los sistemas médicos, todo el control que sea necesario, y faltando un mes, 2 meses, iban al Paraguay, tenían familia, y eso pagaba $70.000. Eso pasaba en la ciudad de La Plata, en varios lugares. Pero eso está asociado a la prostitución. Y yo no diría Relativamente. Sí, usaba ese mecanismo dentro de la prostitución, pero el objetivo eran ellos, otra cosa. Hoy hay prostitución de menores, es decir, menores que se prostituyan en la vía pública hoy. Va a existir siempre, mira, hace 2.500 años que eso existió siempre. No quiero plantearlo con ingenuidad, pero... siempre va a existir, nunca vamos... es como la pobreza, yo creo que nunca vamos a terminar sin pobreza cero, va a existir siempre. Está bien. Vos hoy planteaste algo que me parece que es capital. Esto es un trabajo de reforma social y cultural que, digamos, hay que trabajarlo muchísimo, porque es la única manera de que eso disminuya. Sí. No alcanza con una norma, no alcanza con represión. Por supuesto que no. Porque además también atentás las libertades individuales de cada individuo en edad adulta y en condición sanitaria adecuada, lo puede hacer. Sí, o sea, yo creo que no es un tema específicamente nuestro, nada por el estilo. Me parece que eso hay que... para eso creo que también están los legisladores, están los medios, los profesionales. Yo creo que tenga una mesa, una reunión de muchas personas, de muchos, sobre todo profesionales, que hay que charlarlo en profundidad de estos temas. No es fácil estos temas, y sobre todo también son cosas muy sensibles que se toca intereses muy fuertes, porque hoy en día te puedo decir, no sé, según lo que dice en Capital Federal tenemos más de 1.500 prostíbulos y recauda más de 30 millones de pesos por día y hay 100.000 y pico de mujeres trabajando en esas condiciones. No es fácil. Si hablamos un poco de Córdoba, hoy tenemos en Córdoba casi 800 y pico de prostíbulos. Bueno, entonces yo creo que no solamente acá, si hablamos en el Paraguay te puedo decir la cantidad que hay. Pero si hay oferta y demanda. Por supuesto que hay oferta y demanda. Lo que vos decís es que si hay que regular, se regula, si hay que prohibir, se prohíbe, pero no es una opinión personal de uno. Claro, sí. Sobre todo la opinión de una persona, de un hombre, me parece que es lo más ridículo que hay. Te puedo asegurar, porque no es, ¿sabes las cosas que me han dicho, lo que han pasado? Y nosotros de esas cosas somos bastante, ¿viste? No te diría rígido, pero lo importante es juntarse y hablar y buscar el mecanismo que sea conveniente. Porque cuando más prohibido es más, esto es más... Es la ley seca de Estados Unidos. Y acá estamos en Lectura Política, en Red Política FM, compartiendo con Carmelo Talavera.